Uno puede defenderse contra los ataques, contra las descalificaciones, sacar armas de todos lados, pero contra los elogios, y esto lo dijo Sigmund Freud, uno está totalmente desarmado. Por eso hoy les traemos nuevamente a Marcial, simplemente Marcial, como me lo dijo un día Juan Alberto Schiaffino, Pepe Schiaffino, hablándome de Edson Arantes do Nascimento Pelé. En fin, buenas noches, Marcial. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de temas que realmente a nosotros nos interesan muchísimo y de los cuales evidentemente conocemos muy poco. De etnografía, de etnología y de antropología. Quisiera entonces en primer lugar que nos aclararas estos términos, ¿qué quieren decir? Esto es lo primero que te preguntamos. Pues va a ser un poco larga la respuesta porque la verdad es que tú entras a saco. Esa es la primera pregunta y entras a saco. Bueno, primero hay que aclarar que tanto etnografía como etnología son ciencias relativamente modernas. En tanto que los principios de la antropología son bastante más antiguos. Estamos hablando de unos aspectos científicos que tienen al hombre como objeto de estudio. Por lo tanto, podría decirse, sin temor a cometer ningún fallo, que tanto etnografía como etnología son variantes de la antropología. Partimos de dos prefijos griegos: anthropos, hombre, y etnos, que es pueblo. Bueno, en Grecia el etnos era como el origen de una rama familiar. Entonces, pues sí, se podría decir que sería más o menos como pueblo usado genéricamente. Aparte de eso, hay que tener en cuenta el objeto de estudio, es decir, son ciencias. Diríamos que la madre es la antropología y las otras son sus hijas. Aunque tienen etnografía y etnología, tienen el mismo principio, el mismo prefijo griego, etnos, el grupo pueblo, el grupo humano, en realidad no es la misma ciencia, puesto que una es descriptiva y la otra, más que descriptiva, es de experimentación. Es decir, etnografía viene de dos palabras griegas: etnos, como ya hemos dicho, pueblo, y el verbo grafo, que significa escribir. Entonces sería tratar sobre las costumbres de un pueblo determinado. En tanto que la etnología, el logos, es un tratado, y entonces ya ahí admite las reflexiones del que lo haga. Por tanto, la primera sería más descriptiva, la segunda sería más de casos concretos, es decir, no me sale ahora la palabra, pero sería de experimentación. Comparativa, puede ser. De comparación, efectivamente. Y para ello, pues tendría que llevarse una serie de registros, que es lo que manejan los etnólogos para hacerlo, y sobre esos apuntes, pues de tipo comparativo, como tú dices, de tipo descriptivo, incluso de tipo asociativo, y luego, por supuesto, la interpretación del etnólogo, que va a variar muchísimo según la escuela a la que pertenezca. Entonces, lógicamente, unas escuelas hacen más inflexión en unos aspectos que en otros. Pero bueno, más o menos así es. La verdad es que son ciencias muy empíricas y por lo tanto muy dadas a la discusión. Los principios tanto de unos como de otros muy dados a la discusión científica. Y desde luego, por desgracia, muy dados a la manipulación. Marcial, nosotros sabemos perfectamente bien que te gusta muchísimo el campo, que te gusta estar con tus animales. Y por algún lado leímos que el trabajo de campo puede ser el devenir indígena de la etnología. Bueno, es fundamental, pero no solo por hacer un registro, porque por desgracia las culturas,
y mucho más cuando nos referimos. Es que mucha gente considera que la etnografía, la etnología va solo destinada al estudio de los pueblos más o menos primitivos y poco conocidos. No, eso no es cierto, va a cualquier aspecto de los pueblos. Pero bueno, una buena parte está dirigida a lo que tú muy bien apuntes. Y entonces, pues sí, en ese sentido sí se podría considerar, pero las culturas, lógicamente, la cultura es una manifestación de un ser vivo, y lo mismo que ese ser vivo se modifica y actúa de una manera distinta según las circunstancias físicas, como ya describió muy bien Darwin, o según las circunstancias económicas, las circunstancias políticas, todo este mundo tan cambiante en tan poco espacio de tiempo y tan, por una parte, tan global y por otra parte tan ignorante y tan despiadado. Entonces, claro que sí se puede considerar así, pero yo te digo una cosa, los registros normalmente, por desgracia, solo sirven para aplicar ya a casos desaparecidos. Entonces, ese sería un aspecto de la etnografía histórica sobre pueblos que han desaparecido, que han modificado totalmente su cultura en un proceso que se llama aculturación. Porque cuando uno pierde su propia cultura para adquirir de una manera totalmente espúrea la que le imponen o la que él quiere copiar, pues lógicamente los resultados son bastante malos y dicen muy poco de esos pueblos o de quien lo ha obligado a semejante cosa. La interrelación cultural es tremenda a lo largo de los siglos, y mucho más cuando se ha hecho de una manera de dominio y ocupación política del territorio. Pero ha habido términos muy distintos. El término utilizado por los anglosajones en general y los pueblos del norte, pues es un término que no admite discusión, porque es muy sencillo, es el mejor indígena y el indígena muerto. Es decir, yo a ti te podré dejar si tú a mí no me molestas, pero como yo considero que lo tuyo es mío, voy a raso. Qué poquitas cosas se conocen de las culturas que eran pueblos tan cultos como los de Mesoamérica o Suramérica, los de la América del Norte. ¿Por qué no se conocen? Porque el método de ocupación de los anglosajones y de la corona del Reino Unido fundamentalmente, pues era ese. El primero, mandarle el ejército a arrasar y limpiar. Y después, incluso, eso lo habéis visto montones de veces en las famosas películas sobre vaqueros e indios, el indio tonto, el vaquero listo, un poco cobarde, que cuando ya ve que no puede, pues entonces llama, era el 5º regimiento, a esos que van vestidos de azul con el pañuelito amarillo, tati, 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 y acaban con ellos. Ha habido otros métodos que han dado mucho más resultados, y de hecho han sido los que han engendrado los grandes grupos culturales de hoy día, que era el método que primero practicó Alejandro Magno, y de ahí surgió la gran cantidad de pueblos que tenían como cultura el helenismo. Luego lo practicó Roma, con la mistificación, y luego lo aplicó España en sus conquistas, que era no el, digamos, respetar en el sentido de que hoy día se tiene del respeto de una cultura, pero sí el llegar y hacer la mistificación. Es decir, ellos conocían por trayectoria histórica, por el propio componente cultural, que si lo que se quiere es llegar a un sitio y establecer ese sitio, como era la política de la corona de Castilla, que recuerdo que fue la corona colonizadora, puesto que la corona de Aragón practicaba otro método, y la corona de Aragón terminó su expansión en el siglo XV. Ellos eran por métodos exclusivamente económicos. La corona de Castilla lleva otro método de medio, y eso no hay más que ver las leyes de India, no hay más que ver el propio testamento de Isabel la Católica, y lo que se hace es querer hacer de aquellas tierras una parte más, es decir, es la nueva España, la nueva Granada, la nueva tal, con lo cual se les considera
de la misma manera. Y lo que se hace es lo que hacían primero los soldados de Alejandro y luego las legiones romanas. Por supuesto que atacar y conquistar, pero inmediatamente que se ataca y se conquista es el que esos soldados se casen con las indígenas. Por una razón muy sencilla, no porque estén hambrientos de sexo, que bueno, siempre se ha asociado a la soldadesca con el mal uso del sexo. De hecho, cualquier movimiento de tropas desde la antigüedad más remota hasta nuestros días pues ha ido asociado con la prostitución más escandalosa, en el sentido de aprovechamiento de la mujer como objeto sexual. Pero en este caso, como te digo, pues llegaba y lógicamente con eso, ¿qué es lo que se ganaba? Pues se ganaba todo el mundo, porque tu hijo ya no era ni castellano ni quechua, era una mezcla, y hablaba castellano y hablaba quechua, y tenía costumbres castellanas y tenía costumbres quechuas, y los viejos dioses se reflejaban en los nuevos santos, en las nuevas imágenes que se llevaban. Eso se sabe perfectamente, y tú que vienes de aquella parte de América pues lo sabes perfectamente. Entonces, y quien lo dude, pues bueno, pues ahí tiene la historia, y ahí tiene casos como el Inca Garcilaso, como personajes de ese tipo. Ahora, Marcial, este conocimiento del pasado, yo pienso que por lo general le atribuimos la capacidad de hacernos comprender este presente que vivimos hoy en día, y este presente también nos puede hacer prevenir entonces el futuro de la humanidad. En cierta manera sí, pero no de una manera determinante. Los caminos que han abocado a esto vienen desde época muy antigua. Primero, el conocimiento es el deseo de estudiar la reacción humana ante cualquier circunstancia. Eso va a tener siempre unos frenos que van a ser los componentes sociales y los componentes religiosos de cualquier sociedad. Pero va a venir un pueblo que todo eso lo va a tirar abajo, y va a hablar de unos principios básicos que son los principios que van a originar estos estudios y otros muchos estudios. Ese pueblo es la Hela de Grecia, y esa forma es lo que ellos llaman filosofía, que no es ni más ni menos que el amor a la sabiduría, es decir, al conocimiento, al conocer a los demás. Conocer no solo por saber que se llama usted Pepito Pérez de Andaragrulla, no, sino por el hecho de saber usted quién es, de qué cultura viene, cómo se manifiesta, qué intereses, qué miedos, pues eso es lo que intentó dar respuesta a la filosofía. La filosofía luego se va a mezclar con la religión, fundamentalmente los cristianos, y fundamentalmente dentro de los grupos cristianos occidentales o católicos, con la escolástica. Pero a todo esto se le va a dar un nuevo cambio, porque claro, eso ya es estrechar mucho la visión, porque la visión filosófica es universal, es de 360 grados. La otra no, la otra está enfocada a los principios de una religión, a las normas de una religión, y por lo tanto tiene solamente un camino. Pero a esto se le va a dar un golpe de gracia en el Renacimiento, cuando de nuevo se vuelve a lo que se llama el humanismo. Es decir, a mí no me interesa el hombre como saco de pecado, a mí me interesa el hombre, como reflejo, incluso estudiado desde el punto de vista religioso, como reflejo de la imagen de Dios, pero no como el saco de pecados que tiene que estar siempre en la penitencia y en el más miedo aterrador. No, el hombre es algo mucho más que todo eso. Pero bueno, luego vendrá la crisis del barroco, que de nuevo como ven, la historia siempre es una oscilación, la ley pendular que llaman. El barroco va a olvidarse de todas estas grandezas y se va a centrar más en lo terreno, y se va a centrar más también en lo religioso, pero sin explicación. Es decir, lo religioso como una maldición por un lado, como
una cosa ya predeterminada por otro, que es el pecado y la muerte. Entonces no se piensa el hombre como un grupo o como una entidad colectiva con visión de futuro, sino a los individuos. Se considera a los individuos pecadores y que por lo tanto tienen la muerte ahí al lado, y que el infierno y que la gloria y que la sangre y no sangre. Por lo tanto, un retroceso de nuevo del planteamiento del estudio del hombre como un ser universal y hacia el futuro. Y desde luego ya la clave de todo, a partir de la cual sí surge ya toda esta ciencia que tú hablabas, como tales ciencias, es el siglo de las luces, siglo XVIII. Cuando de nuevo se vuelven a plantear los principios universales de la filosofía griega, pero con el empirismo científico que antes no se llevaba. Antes era fundamentalmente basándose en el uso de la razón. Por eso se le llama racionalismo esa nueva recuperación que hay en el 17. Y ahora entonces lo que se hace ya como ciencia. Entonces ya se les van poniendo todos esos nombrecitos que quedan muy bien, porque además como son griegos son muy eufóricos. Marcial, hay una pregunta Sí. que siempre quise hacerte desde el primer día que te he entrevistado. Ambos sabemos, y muchísima gente que nos está viendo y escuchando, ¿quién fue? Rocky Marciano. El único boxeador en la historia que se retiró invicto. Sí. Murió a los 45 años en un accidente en una avioneta. Murió a los 45 años y él volteó a 45 boxeadores por nocaut. Ganó 10 o 15 peleas por decisión unánime y toda la... Bueno, me gustaría que él hoy viviera y retarlo yo, peso pesado, igual que él, a una pelea y ganarle. Eso es, me imagino, y tú pensarás lo mismo que yo y los televidentes, que es un pensamiento mítico. Sí, más bien. Que es imposible. Ahora bien, fíjate la pregunta que yo te voy a hacer. Siempre me rondó en la cabeza que de pronto, y esto es lo que quiero saber, un pensamiento mítico tiene algún parecido con la ideología política. Sí, está claro que sí. Y los principios de una política seria, porque claro, hoy día la palabra política está tan degradada que la gente ya bufará nada más oírla, como el gato cuando ve al perro. No, el sentido de político viene de la polis, de la ciudad, es decir, del dominio social del hombre. Y entonces esos planteamientos lógicamente influyen en todo, lo mismo que los planteamientos religiosos, está claro, de que influyen muchísimo. Lo que ocurre es que la cultura humana nunca será perfecta, pero siempre se aproximará más a la perfección cuando hace gala de dos cosas, de la mistificación y de la tolerancia. Es decir, una mente que no esté cerrada ni condicionada por motivaciones religiosas o políticas y por planteamientos, digamos, de la propia naturaleza de su ser, tanto, vuelvo a repetir, política como religioso, pues lógicamente será una persona que, si se plantea desde los principios de la filosofía griega, que es la más perfecta, del saber, por el saber, el amigo de la sabiduría, pues entonces influye menos. Por desgracia, también se han estado utilizando mucho. El hombre es maestro en manipular. Entonces muchas de estas teorías, pues los creadores de movimientos, sobre todo los movimientos totalmente totalitarios, valga que lo he hecho la redundancia, pues lógicamente se buscan el refugio de las teorías de algunos personajes. Ahí tiene el señor Hitler y sus adeptos, pues que se basan en tantísimas manifestaciones de un gran filósofo. A mí no me gustan nada sus teorías, pero bueno, como era Nietzsche o otros personajes que se actúan, pero no.
cuando algo que se entiende que es empírico, algo que se entiende que es por naturaleza bueno, como es el estudio, como es la sabiduría, ya le quieres dar una aplicación para influir, para utilizarlo como arma, pues lógicamente ha perdido todos sus principios y se ha convertido en una más de las armas de dominio, que es más interesante y yo diría que es más peligrosa y más nociva que muchas de las armas que decía tu amigo el señorito Bush de destrucción masiva. Y perdona por esto, amigo. Dime una cosa, ¿qué hace el etnólogo Marcial en el trabajo de campo? Qué lástima. Marcial no es un etnólogo, Marcial es una persona que es un, bueno, me considero un humilde maestro en el sentido de que intento enseñar y por lo tanto, pues si alguna vez me he acercado a esa ciencia ha sido con ese único objeto. Ni manipulo con ella, ni vivo de ella, ni por supuesto intento tapar mis propias carencias dándomelas de lo que no soy. Es decir, yo mis conocimientos vienen por decisión y por filosofía, es decir, por conocerse y por conocer. Pero ni pertenezco a ninguna escuela, ni tengo ninguna titulación, simplemente el deseo que creo que cualquier hombre con la cabeza que le funcione, pues debe de hacer, de conocer, por saber, por intentar explicarse uno muchos de los comportamientos de determinados grupos sociales o de determinados pueblos en determinados momentos, que entonces te va a ayudar, claro que sí, pero sin otro objetivo ninguno. ¿Existen, Marcial, diversos métodos para tratar los hechos culturales? Por supuesto, depende de muchas cosas, depende de a qué escuela o a qué sistema de investigación tú pertenezcas, porque sabes que se plantean pues cuestionarios de distintos tipos, se hacen trabajos de campo en los que interviene pues la grabación tanto de, bueno, ahora modernamente de vídeo, antiguamente fotográfica o filmográfica, fonográfica, es decir, los sonidos y todas esas cosas. Y con eso se van haciendo archivos que ahí está. Pero claro, pasa siempre lo que pasa con las circunstancias que es una cosa viva. Un pueblo es algo vivo que va hacia adelante, unas veces con más fortuna y otras veces con menos fortuna, pero no es estático. Y claro, esos estudios de campo se convierte la parcela que tú estás viendo automáticamente que tú la has fichado ya es estática, ya no, a lo mejor eso mismo que has fichado tú el día 7 de agosto de 2009 va el 16 de febrero de 2016 y ya no es lo mismo, hecho sobre el mismo grupo, porque va cambiando. Entonces, bueno, pues es interesante porque te da respuesta ante determinadas circunstancias. Hoy día sabes que la historia se trabaja mucho en ese sentido, porque los tiempos antiguos en que la historia era la mitificación de ciertos personajes o de ciertas ideas, pues bueno, pues se actuaba sobre grandes biografías o sobre grandes hechos, fundamentalmente batallas, porque se tomaba la historia como una guerra continua. Hoy día sabes que se le da mucho más importancia a la intrahistoria, a la historia de cada día, y entonces es mucho más interesante hacer un estudio, por ejemplo, sobre el cultivo de la seda en la Moratalla del 17, que saber si algún que también es digno, si algún moratallero del 17 alcanzó grandes metas en las Indias o en Flandes. ¿Entiendes? Es mucho más interesante. Pero bueno, así están las cosas. Todos aquellos, Marcial, que nacieron, y casi me incluyo porque yo nací en el 39, antes de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente tratan de adaptarse a una nueva era, muy diferente a aquella que vivían y también valga la redundancia, en aquella época. Pero entonces, ¿son portadores en realidad de viejas culturas? ¿O todo aquello ya llegó a su fin y eso
no vuelve más. Si se entiende como portadores de viejas culturas, la cultura estanca, la cultura cerrada, la cultura que se opone a otras culturas, y en este caso pues fue una de las motivaciones de la guerra, tanto de la primera como de la segunda, desde luego que eso ha cambiado totalmente. Pero si entendemos que a partir de esa fecha se hacen otros planteamientos, por supuesto que sí. Hay un cambio brutal de comportamiento político, pero sobre todo de comportamiento del pensamiento. Tú date cuenta que en nombre de una idea, las bestialidades que se hicieron, por ejemplo, por parte nazi o por parte fascista italiana, o las que se hizo desde el otro lado, en el campo soviético, con las brutalidades de Stalin y del grupo del campo soviético, donde, bueno, es que se habla de que los nazis exterminaron no sé cuántos millones de judíos, por supuesto que lo hicieron, pero que esta gente, en nombre de la megalomanía de Josip Broz, que era Tito, del señor Stalin, que también se llamaba José, pues se arrasaban pueblos enteros, es decir, grupos, en este caso etnos enteros, se cogían y se llevaba miles de kilómetros a esa enorme extensión de terreno que era la URSS, miles y miles de kilómetros a un espacio totalmente físicamente distinto, absolutamente distinto, con distinto clima, con distintas, todo, absolutamente, pero un pueblo entero, fuesen kazajos, fuese uzbecos, fuese el grupo que fuese, y dentro del propio campo ruso, del propio campo eslavo, pues las masacres que se hicieron sobre los grupos que se dudaba que tuvieran aún ciertas fidelidades con el régimen del zar. Los rusos blancos le arrearon por todos los lados a los grupos religiosos, aunque luego Stalin, cuando llegó el momento en que sabía que él había sido seminarista, estuvo a punto de cantar misa, de ser ordenado presbítero, y él sabía la fuerza que tenía la religión. En un momento determinado hace esa llamada tan patética y tan patriótica, apelando a la Santa Rusia, y por un tiempo le interesa, y entonces pues al patriarca del momento le da protagonismo político, pero claro, en cuanto que se dan cuenta que el pueblo ruso acude más a ellos que a los soviets, pues lógicamente, y con la guerra ganada ya y sin necesidad de ese tema, pues viene una nueva represión y una nueva... No sabemos qué hubieran hecho los nazis, pues imagino que, como decía Bertolt Brecht, primero vinieron a los comunistas, como yo no era comunista, después vinieron primero por los judíos, como yo no era judío, después vinieron los tal, como yo no era tal, pero mañana vienen a por mí, porque esas doctrinas creadas sobre esa exclusión total del resto de la humanidad, pues son verdaderas aberraciones. No se da solo dentro del pensamiento occidental. Dentro del pensamiento islámico, una de las escuelas más terribles, que es donde se basan todos los... porque el Islam es una religión sencilla y tolerante. Sin embargo, el movimiento wahabita, que es un movimiento que sale de nuestro siglo XVIII, es decir, hace 4 días, es terriblemente intolerante, y destructivo contra todo lo que no sea su fundamentalismo religioso, que en parte es falso porque no está sobre el Corán, sino está hecho sobre otra serie de cosas como los supuestos hadith del profeta, los dichos del profeta, que no es real. Y entonces, pues claro, cuando un comportamiento político, un comportamiento a partir de la época que tú dices, después de haber visto las bestialidades que se hicieron, pues siempre hay un cierto, digamos, como mínimo, si no rechazo, es decir, vamos a parar y a ver qué pasa. En ese sentido, efectivamente, es así. Muchísimas gracias una vez más por tu atención hacia nosotros y hacia los televidentes. Y hoy queremos terminar el programa con una simple frase. Ustedes vieron, ya lo hablaremos con Marcial también en otra entrevista, hablaremos sobre África,
Ustedes lo vieron la semana pasada en nuestro programa. Entonces queremos terminarlo hoy con una frase, un pensamiento de Sigmund Freud, que no sabía lo que hoy está pasando en África. Y él decía, hay dos formas para ser feliz en la vida. Una es hacerse el idiota y otra, serlo. Hasta la semana que viene.